Hola, ¿qué tal seguidores de Impulso Norte? Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos como invitada a Stephanie Maita, ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Bien, Stephanie, vamos a estar hablando hoy un poco sobre cómo llega la economía peruana para para este nuevo gobierno, ¿bien? Primero, en medio de este conteo ya se va realizando un conteo oficial de los datos, ¿no? Que ya está por acabar, ¿no? Ya va un poco más del 90%, ¿bien? ¿Cómo describiría usted el estado actual de la economía peruana? A ver, la economía viene atravesando un dinamismo importante, sobre todo desde la segunda mitad del año pasado. Al fines de 2025, la inversión privada, por ejemplo, creció a doble dígito por primera vez en los últimos 14 años. Este dinamismo trajo consigo también una mayor creación del empleo formal, que también creció una de sus tasas más altas de los últimos 10 años, lo cual también se refleja en una mejora del ingreso de las familias y, por tanto, también en una potencial reducción de la pobreza. De hecho, según estimaciones del IPE, nosotros esperamos que el 2025 la pobreza se reduzca alrededor de 25%, de poco más del 27% que teníamos en 2024. Entonces, digamos, la economía peruana viene, como mencionaba, atravesando un ciclo importante de dinamismo, un poco, digamos, contrario, distinto a ciclos electorales previos, donde más bien el crecimiento se tendía a ralentizar, digamos, durante periodos electorales. Mike, Stephanie, coméntanos, ¿no? Hay unos indicadores macroeconómicos que de alguna forma indican que estamos como en estabilidad, ¿no? Pero en el día a día los ciudadanos se enfrentan a este aumento del costo de vida, hemos visto este tema de los fertilizantes, del combustible, los alimentos básicos han estado en aumento, entonces, porque existe esta brecha entre lo que se dice en las cifras, ¿no? Y lo que sienten las familias. Claro, recordemos que, digamos, el episodio que viene atravesando el mercado de hidrocarburos, un poco, digamos, a raíz de los conflictos internacionales y el impacto que tiene ello, por ejemplo, en el costo de la canasta, es algo más reciente. Ciertamente el efecto todavía va a depender un poco más de cómo terminan desenvolviéndose estos conflictos, pero sí, definitivamente ya hay un incremento en el costo de algunos alimentos básicos. Aún así, el Banco Central todavía espera que este efecto sea todavía transitorio en la medida que hay bastante incertidumbre en torno a cómo pueden evolucionar el conflicto y, por tanto, los precios finales. Pero también hay otro punto importante relacionado a, por ejemplo, el empleo, ¿no? Como bien mencionaba, el empleo ha crecido a una de sus tasas más altas en los últimos 10 años, pero el crecimiento no ha sido igual para todos. Hay un segmento todavía de la población que tiene dificultades importantes para acceder a empleo formal de calidad, que se encuentra sobre todo centrado, digamos, en el segmento juvenil, es decir, de personas entre 15 y 29 años. En este grupo etario, digamos, el empleo todavía se encuentra cerca de 15% por debajo de lo que se registraba antes de la pandemia y es uno de los grupos que más ha sufrido, digamos, esta recuperación. Entonces, por eso es sumamente importante también que, digamos, de cara al siguiente gobierno se adopten políticas que permitan, por un lado, crecer más a la economía, generar un mayor impulso a la inversión privada, que es lo que permite generar empleos de calidad, pero que también ayuda a absorber en mayor medida a los jóvenes que se vienen insertando al mercado laboral. Claro, Stephanie, actualmente 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad. ¿Qué reformas estructurales son necesarias para mejorar la calidad del empleo y reducir esta brecha? Sobre ese punto, desde el IPE nosotros planteamos una medida importante, sobre todo reducir las barreras para la contratación. Actualmente Perú es uno de los países que impone un mayor número de barreras, digamos, de frente a otros países de la región y donde también es mucho más caro contratar a una persona en la formalidad. Entonces, atender sus problemas para que el empleo, o más bien los jóvenes, puedan, por ejemplo, ingresar con mayor facilidad al mercado laboral es sumamente importante. Lo que también hace necesario que la formación de este grupo de personas también sea abordada adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, a través de programas de capacitación que permitan a jóvenes que no tienen experiencia laboral, por ejemplo, adecuarse de una manera más fácil, contando con este tipo de programas para fortalecer sus capacidades de cara a la inserción laboral. Bien, el MEF y el BCR proyectan un crecimiento alrededor de 3,2%, pero organismos internacionales lo consideran moderado, ¿no? ¿Ese nivel de crecimiento es suficiente para generar mejoras en la calidad de vida de las personas? Ciertamente no, es un nivel de crecimiento, digamos, más o menos decente, dadas las características de nuestra economía, pero el potencial de Perú está bastante más alto que eso.
Se tiene, digamos, esta idea de que Perú sigue creciendo a pesar del ruido político, la inestabilidad también, lo cual es parcialmente cierto, pero tiene un costo, digamos, en términos de cuánto podríamos crecer si las condiciones fueran mejores a las actuales, ¿no? Por ejemplo, el contexto internacional es particularmente favorable para el crecimiento de la economía peruana. Tenemos precios récord de metales como el oro y el cobre, que son los principales metales que exportamos. Eh, Hay también, en ese sentido, un potencial que no se está aprovechando por completo y que, por el contrario, deberían haber impulsado la economía a crecer alrededor de 5%, como es un nivel que, digamos, que ya alcanzamos en un periodo de precios altos en alrededor de una década más o menos. Entonces, hay un costo importante para la economía y esto se refleja, por supuesto, en tasas menores de crecimiento y, por tanto, también en un menor bienestar de la población, porque solamente con mayor crecimiento, con un mayor impulso de la inversión, es que podemos generar nuevos posiciones de trabajo, empleo formal de calidad, sobre todo, que es lo que permite a las familias mejorar sus niveles de bienestar. Usted comentaba que hay recursos, pero que no se están aprovechando de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué factores están impidiendo alcanzar ese potencial, no del 5%? También se ha hablado del 7%, ¿y qué tan urgente es corregirlos? Uno de los principales frentes podría ser, por ejemplo, como mencionaba, la inestabilidad política. Tener una alta rotación de funcionarios, sobre todo en posiciones clave o en sectores importantes para la economía, como lo son, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, impide la continuidad de políticas públicas que permiten mejorar el entorno para la inversión y, por tanto, también el potencial de crecimiento del país. En ese frente, por ejemplo, tenemos una cartera de proyectos de más de 63 mil millones de dólares que se encuentra paralizada en su mayoría o retrasada o registra un retraso importante, digamos, respecto a las fechas iniciales en las que se estimaba que iniciaran. Y con todo ello, ciertamente, por ejemplo, hace falta reducir los tiempos de aprobación de permisos ambientales, entre otros, que dificultan el desarrollo de cualquier proyecto en nuestro país y que tendrían, como mencionaba, un impacto sobre el crecimiento, que finalmente se traduce también en mayores ingresos y menor pobreza. Bien, un escenario también global marcado por los conflictos que ya mencionabas, también la volatilidad. ¿Qué tan expuesta está la economía peruana y qué estrategias debería adoptar el próximo gobierno para mitigar estos riesgos? Por ejemplo, uno de los riesgos más importantes que venimos enfrentando es el de la subida de los costos de los combustibles, ¿no? A raíz, como comentaba, de la guerra en Medio Oriente. Ya hemos experimentado un alza importante en los precios locales de los combustibles. Esto, por supuesto, tiene un impacto también en otros bienes finales al que acceden los hogares. Hay un paso importante que ya se ha dado, digamos, ha sido incrementar el valor del Vale GLP, que es un programa con que cuenta el Estado para que los hogares accedan a el balón de gas natural, perdón, de GLP que se utiliza para cocinar a un menor costo, ¿no? Entonces, impulsar medidas de ese tipo que sean focalizadas sobre todo en aquellos hogares que son más vulnerables a este tipo de alzas y que por tanto sufren más este tipo de shocks, digamos, es sumamente importante y hay que continuar impulsando ese tipo de medidas. Tú mencionabas el tema de la minería, ¿no? Sobre Ujú. ese tema hay bastantes recursos que no se están aprovechando de la manera adecuada. También no se está la exportación de ese sector ha bajado bastante o considerablemente y también el tema del oro ilegal también que se exporta, ¿no? Eh, esto afecta a la economía peruana. Coméntanos un poco sobre eso. Sí. Como mencionabas, la producción de nuestros principales metales en el país viene reduciéndose, primero por una reducción, digamos, de las leyes, es decir, un agotamiento de los recursos en las principales unidades de cobre puntualmente con los que contamos, ¿no? Esto sumado a, digamos, el no desarrollo de nuevas grandes inversiones en el sector, se traduce finalmente en ello, ¿no? Ahí, como comentaba, tenemos una cartera importante de proyectos. Por ejemplo, si desarrollamos todos los proyectos que se encuentran actualmente en cartera, podríamos básicamente duplicar la producción de cobre e incrementarla de oro en un 50%. Lo importante es que buena parte de esos proyectos en realidad no tiene una fecha definida de desarrollo y los que sí la tienen ya presentan retrasos importantes respecto de la fecha inicial en la que se estimaba que iban a iniciar operaciones.
Esto está vinculado, como comentaba, a un importante o una carga administrativa sumamente grande que dificulta, retrasa y genera sobrecostos en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Sumado a ello también está, digamos, el riesgo que cada vez es mayor y que genera la minería ilegal. Ahí nosotros estimamos que en 2025, por ejemplo, la producción de oro ilegal, o mejor dicho, la exportación con origen ilegal, igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal. ¿No? Y eso más o menos alcanzó o superó más bien los 11.500 millones de dólares. Y esto se da en un contexto donde no hay una postura clara desde el gobierno respecto de la lucha contra la minería ilegal. Por ejemplo, muestra de ello es que el REINFO, que es este mecanismo que teóricamente debería emplearse para la formalización de los pequeños productores y mineros artesanales, ha sido básicamente un fracaso. Se ha continuado, digamos, postergando la fecha de culminación de este proceso desde el 2017 más o menos, y ha mostrado ciertamente pocos o nulos avances, básicamente. Se estima que cerca del 2% de los mineros registrados en el REINFO ha logrado apenas la formalización. Entonces, hace falta una visión integral desde el gobierno que aborde esa problemática que ya resta competitividad al país, que ya está afectando proyectos importantes, no solamente en operación, sino también algunos otros que están en cartera. Entre ellos, por ejemplo, resaltan Michiquillay, Jaquira, Los Chancas, que son proyectos que sí mueven la aguja y que van a desarrollarse, digamos, correctamente, podrían incrementar de forma significativa el crecimiento del país y, por tanto, también la generación de empleo y el bienestar de la población. Bien, también se ha advertido sobre un deterioro fiscal debido a mayores gastos sin financiamiento claro, ¿no? ¿Qué tan preocupante es esta situación y qué decisiones debería tomar el próximo gobierno para mantener el equilibrio fiscal? Perú continúa siendo, digamos, por el momento una de las economías de la región con las mejores o las mayores fortalezas macroeconómicas, ¿no? Tenemos los déficits, o bueno, los niveles de deuda relativamente bajos o bastante más bajos en realidad en comparación a otros países de la región, como incluso Chile, pero ha habido también un desgaste importante de las cuentas y de las finanzas públicas, sobre todo en el último periodo, ¿no? El Consejo Fiscal ya advirtió que el Congreso actualmente en operaciones aprobó un conjunto de normativas que comprometen la sostenibilidad de estas cuentas en el largo plazo y de hecho estima que, digamos, considerando todas las normas que ya se han aprobado y que generan una fuerte carga fiscal, más aquellas que ya cuentan con un avance importante dentro del proceso parlamentario, la deuda pública, por ejemplo, podría incrementarse hasta el 70% del PBI en el 2036. Esto tiene un impacto importante, sobre todo de cara a la promoción de la inversión en el país, porque niveles de deuda tan altos hacen que Perú deje de ser una plaza atractiva para la inversión. Entonces, si Perú deja de ser una plaza atractiva para la inversión, esto va a tener o va a repercutir directamente en la capacidad del país para crecer. Y con menor crecimiento, como comentaba, tenemos también menor generación de empleo y esto de todas formas se condice con un menor nivel de bienestar en la población. Bien, Stephanie, hemos podido ondear un poco en uno de los sectores que es la minería, ¿no? Pero hay muchos sectores, otros más que también están de alguna forma afectados, ¿no? Por todo ese tema de la economía, el combustible, ¿no? Ya para finalizar, ¿cuál considera que es el principal desafío económico que heredará este próximo presidente? Uno de los principales va a ser digamos, mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país, ¿no? Entre ellos destaca, por ejemplo, como comentaba hace un momento, la fortaleza de nuestras cuentas fiscales, la sostenibilidad de los ingresos y los gastos de cara al futuro. Esto implica, por supuesto, por ejemplo, ordenar un poco las cuentas, como comentaba, y no impulsar sobre todo gastos que no tengan, digamos, un adecuado financiamiento detrás, ¿no? Hay, de hecho, todos los partidos que venían postulando a las elecciones, ninguno planteaba una estrategia integral que permitiera ello, y por el contrario, resaltan más bien propuestas que tienden a aumentar el gasto y sobre todo el gasto rígido, es decir, aquel que es más difícil de ajustar, digamos, en periodos posteriores, ¿no? Eso, digamos, en el frente fiscal. También va a ser sumamente importante que se preserve, por ejemplo, la estabilidad monetaria, lo cual implica fortalecer o más bien preservar la independencia del Banco Central de Reserva, que como sabemos ha sido un pilar clave para la estabilidad de precios en nuestro país
Y junto con ello también retomar o más bien avanzar en otras reformas pendientes que ya vienen de larga data, ¿no? Como por ejemplo, como comentaba en el frente del empleo, ahí es sumamente importante reducir las barreras a la formalidad y por el contrario, eh, generar un marco que sea mucho más favorable para la contratación, sobre todo en segmentos que vienen rezagados como es el segmento juvenil, ¿no? Hay otros puntos importantes también, por ejemplo, en el frente de la salud. Eh, Relacionado, por ejemplo, particularmente a el sistema de salud de salud, pero también algunos otros que son también relevantes para la economía, como es el de la minería ilegal, ¿no? Ahí hace falta, digamos, una estrategia integral que no sea enfocada solamente en medidas punitivas, sino también que tenga trabajo preventivo, de trazabilidad, sobre todo para poder evitar que, digamos, estos flujos ilegales se inserten en la economía a través de, por ejemplo, centros que acopian el oro, digamos, de mineros más pequeños y también alguna estrategia que mire un poco más de cerca las fronteras en coordinación con los países con los que tenemos frontera, que es también una fuente importante de, digamos, de desarrollo, más bien de proliferación de la minería ilegal. Muchas gracias, Stephanie, por haber compartido esta información tan importante con nosotros. No, gracias a ti, un gusto. Bien, seguidores de Impulso Norte, hemos estado con Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Bien, conmigo será hasta una siguiente entrevista y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Impulso Norte.